buenos días para todos los que se unen a través de las redes sociales en este curso bíblico. Hoy es jueves 29 de octubre del 2020. Les habla Padre Tito, parroquia Estela Maris en el condado San Juan, Puerto Rico. Y como saben, estamos haciendo nuestro estudio y análisis crítico del cuarto evangelio, el evangelio de San Juan, que también se le conoce como el evangelio de los adultos en la fe. En la sesión de hoy vamos a hablar un poco y dar unas pistas en la unidad temática que comienza en el capítulo 15, verso 26, y se extiende hasta el capítulo 16, verso 15. Por el tema que se va a tratar aquí, vamos a titular la sesión El espíritu en la lucha contra el mundo. Ya sabemos que el contexto es la última cena, discursos prolongadísimos antes del relato de la pasión, y ya comienza el tono de despedida de parte de Jesús hacia sus discípulos. Así que trata de crear el escenario en donde estás en una sobremesa que estás disfrutando y se están dando todos estos temas. Vamos a pedir al buen Dios que dirija la sesión de hoy. Y vamos a pedir de una manera especial que el Espíritu Santo sea el que nos ilumine, sea el que nos guíe y sobre todo el que nos fortalezca. Cuando era adolescente y joven, había una canción muy bonita, yo no sé cantar, pero algunas estrofas de la canción dirigida al Espíritu Santo decía: Espíritu Santo, ven aquí, Espíritu Santo, ven a mí. Quiero vivir, quiero ser feliz con tu poder dentro de mí. Pedimos que ese Espíritu Santo que revoloteaba sobre las aguas en el relato de la creación, ese Espíritu Santo que en los relatos de la tradición sinóptica bajó sobre Jesús, ese Espíritu Santo que en la tradición de Juan, este libro, capítulo 1, versos 32 al 34, Juan el Bautista veía que el Espíritu descendía sobre él y que venga también sobre nosotros. Ese espíritu que guió a los profetas, ese espíritu que se encarnó en María. Tenemos a Jesús, que sea ese espíritu el que nos dirija siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues como les dije y repito, tomen nota, busquen sus cuadernos, busquen sus Biblias. Estamos en el estudio y análisis crítico del capítulo 15 de San Juan y hoy vamos a ver los versos 26 y la unidad se extiende hasta el capítulo 16, verso 15. ¿Cómo vamos a dividir esto? Vamos a dividirlo en 5 partes. Recuerden, el que mucho abarca, poco aprieta, y nosotros lo que queremos es apretar. La primera parte van a ser los versos 26 y 27. La segunda parte, ya es el capítulo 16, del verso 1 al verso 4, sección A. Cuando digo sección A, quiero decir que ese verso, si tiene A, quiere decir que hay más de una oración. Entonces, la primera oración es la que le vamos a poner la letra A, y si hay una segunda oración, que este es el caso, le vamos a dar la letra B de bueno. La tercera unidad, capítulo 16, verso 4, sección B, hasta el verso 7. La cuarta unidad, capítulo 16, versos 8 al 11. Y la quinta, capítulo 16, versos 12 al 15. Si te das cuenta, te estoy dando 5 partes, 5 unidades, siendo la tercera unidad el corazón del relato. Capítulo 16, verso 4b hasta el 7. Vamos a hacer entonces la lectura y después vamos a proceder con comentarios para profundizar, ejercicios para crecer. Repito, estoy en el Evangelio de Juan, estoy en el capítulo 15 y voy a proclamar del verso 26 hasta el capítulo 16, verso 15. Cuando venga el Paráclito, que yo les enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, pero también ustedes darán testimonio,
porque están conmigo desde el principio. Les he dicho esto para que no se escandalicen. Los expulsarán de las sinagogas e incluso llegará la hora en que todo el que les mate piense que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he dicho esto para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya se los había dicho. No les dije esto desde el principio, porque estaba yo con ustedes, pero ahora me voy a aquel que me ha enviado. Y ninguno de ustedes me pregunta dónde vas, sino que por haberles dicho esto, sus corazones se han llenado de tristeza. Pero yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. Pero si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me verán. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Mucho tengo todavía que decirles, pero ahora no pueden con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, les guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y les explicará lo que ha de venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y se los explicará a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho, recibirá de lo mío y se los explicará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente, esto es parte de este discurso de despedida. Así que la primera destreza que necesitamos es, ya dijimos, pedir el Espíritu Santo, pero una vez que pidamos el Espíritu Santo, escuchar lo que Jesús nos está diciendo. Escucha y pregúntate qué te comunica el texto. Escucha, lee y pregúntate qué experimentas en tu interior. Y hazte la pregunta, ¿qué me pide Dios? Si esto es así, ¿qué debo hacer? Los versos 26 y 27 del capítulo 15, que es con lo que iniciamos nuestra sesión, que presenta la misión como testimonio del Espíritu Santo y los discípulos. Vamos a ella. Miren la forma de redacción. Cuando venga el Paráclito, Paráclito quiere decir defensor, Paráclito quiere decir el Espíritu, y que Él enviará de junto al Padre. Así que fíjense qué interesante que en ese primer verso, en el verso 25, se nos está hablando ¿de qué? De la Santísima Trinidad, lo esencial del cristianismo. El Padre Creador, el Hijo Salvador y el Espíritu Santo Consolador. Fíjense qué precioso este verso, qué profundidad teológica. Y nos dice que va a venir. Así que Jesús ha hecho una promesa y Jesús lo va a enviar desde el Padre. ¿Qué quiere decir? Que se está despidiendo Jesús, pues probablemente esto genere algo de tristeza en nosotros, pero en la medida en que sigamos la narrativa, y yo les invito a que lean, se van a dar cuenta de cómo Jesús le dice que la tristeza se va a convertir en alegría, en gozo. ¿Cómo podemos hacer eso y cómo es que se da ese proceso? Por medio de la esperanza. Si hay esperanza, tenemos mucho que disfrutar. Y entonces, fíjense que en ese verso 26,
Es el Espíritu que procede del Padre, es el Espíritu el que da testimonio de Jesús. Pero veamos ahora el verso 27. También ustedes darán testimonio porque están conmigo desde el principio. Testimonio. Cuando los textos bíblicos se escriben, necesitamos recordar algo de contexto histórico. En ese momento histórico en que se dan estas verdades religiosas y se redactan los evangelios, el testimonio de una mujer no tenía validez. Por eso es que cuando vemos los relatos de la resurrección, ¿a quién es que se le aparece Jesús? A mujeres, para romper toda esa tradición. ¿Y de dónde es que viene todo esto? Pues testimonio, testigo, testículo. El varón tiene testículo y de ahí es que viene toda esa organigrama. Entonces, ahora vamos a ver la segunda parte, la primera parte, promesa de Espíritu Santo, y ahora comenzamos el capítulo 16 con los comentarios de los versos 1 al 4a, que es lo que vamos a tener, la persecución de los discípulos, pero esa persecución de los discípulos en los escritos de San Juan, sobre todo en el capítulo 9, ya se había dado en el año 93 el sínodo de Jamnia, y en el sínodo de Jamnia, dirigido por Ben Zakkai, uno de los maestros de la ley, decidieron expulsar de la sinagoga a todos aquellos que siguieran las enseñanzas del Maestro Jesús. Si usted lee con calma el capítulo 9 de San Juan, que es Jesús curando al ciego de nacimiento, va a ver toda esa trama ahí. Así que sigan leyendo y profundizando. Y fíjense qué interesante lo que se nos comunica en el verso 2, en la sección B. Incluso llegará la hora en que todo el que les mate piensa que dé culto a Dios. Recuerden que en el lenguaje bíblico culto es religión. Así es que ya estamos viendo que en nombre de Dios se han hecho las atrocidades más grandes. Así que no es solamente el fundamentalismo del siglo XXI, es la historia de la humanidad, sobre todo el cristianismo primitivo. Ahora, fíjense la profundidad en la transición de lo que nos presenta el verso 3. Esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Entonces podríamos profundizar y recordar que en tanto en cuanto soy fanático, no hay diálogo, me dejo llevar solo por la pasión y utilizo el nombre de Dios para cometer una atrocidad, es que definitivamente no he conocido al Padre ni a Jesús. Por eso es que mi Maestro Jesús, cuando estuvo en la cruz, ¿cuál fue la primera palabra? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que vamos a pedir que el Espíritu sea el que nos revele a Jesús, que sea el Espíritu el que nos revele al Padre y nos lleve a esa relación. Vamos a ver el verso 4, que es un verso de transición, pero vamos a ver la parte A. La parte A nos dice, les he dicho esto para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya se los había dicho. ¿Y cuál es la hora? Ese símbolo bíblico tan precioso en los escritos de San Juan, que abre en el capítulo 2 en las bodas de Cana de Galilea. Todavía no ha llegado mi hora. Que en el capítulo 12, cuando Felipe, en el contexto del tercer y último viaje de Jesús en la Pascua de Jerusalén, en Jerusalén, le dice Felipe que los gentiles te quieren conocer. Ha llegado la hora. Entonces, el escrito de San Juan, la hora es cuando Jesús muere y cuando Jesús resucita. Ese es el momento más importante. Por eso es que les dice, repito, verso 4, sección A, les he dicho esto para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya se los había dicho. La promesa del Espíritu Santo, la realidad de las persecuciones, pero que no van a estar solos, sino que tienen que dar testimonio. Entonces, esto nos lleva ahora a el corazón del discurso, que está en el capítulo 16 que estamos leyendo, y comienza en el verso 4, sección B, y se extiende hasta el verso 7. A esta sección le vamos a llamar la necesidad de la partida de Jesús. ¿Para qué? Para que el Espíritu pueda venir. Entonces recordemos, esto lo vemos a la luz del misterio pascual, pasión, muerte, resurrección. Y nosotros también podemos utilizar un principio, creación, orden, la creación,
desorden, el pecado, reorden por el misterio salvífico. Y eso nos ocurre a todos y lo podemos aplicar para nuestras vidas. Vamos a la narrativa para hacer los comentarios. No les dije esto desde el principio porque estaba yo con ustedes, pero ahora me voy a aquel que me ha enviado. Y ninguno de ustedes me pregunta dónde vas, sino que por haberles dicho esto, sus corazones se han llenado de tristeza. Pero yo se los digo, la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. Pero si me voy, se lo enviaré. ¡Wow! ¡Qué profunda es la palabra de Jesús! ¡Qué profunda la dinámica que se está dando! Ante el anuncio de despedida se llenan de tristeza. No obstante, Jesús no dice, ay bendito, no lloren, no, todo lo contrario. Les conviene que me vaya para que pueda venir ustedes. Pero fíjense cómo este proceso nos presenta la narrativa en boca de Jesús. Me voy a aquel que me ha enviado. ¿Cómo es esa relación entre el Padre y el Hijo? Esa relación con ese nivel de confianza. Entonces, qué interesante cómo gira el discurso. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito, pero si me voy, se los enviaré. Entonces, aprender a soltar, aprender a que Jesús haga su misión y yo asuma la mía. La promesa que Jesús hace es que nos va a dar su espíritu y esa es la gracia que estamos pidiendo en esta sesión. Fíjense que ahora los versos 8 al 11 van a ser ¿qué? La respuesta del espíritu a la persecución. Leo, cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me verán. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Así que vamos a tener 3 puntos importantes para nuestra reflexión. Pecado, justicia, juicio. Entonces, el pecado ya sabemos lo que es, acción libre, consciente y voluntaria contra de Dios. El pecado es, como explica el relato mismo, el pecado, lo referente al pecado, porque no creen en mí. Entonces ya sabemos que creer es dar adhesión, seguir a Jesús. Cuando San Juan habla de creer, no es como los domingos en misa que rezamos el credo de un tirón. No es solamente el aspecto racional, es la totalidad de la vida, asumir un proyecto. Y entonces ese asumir ese proyecto es el creer. Y ese creer es dar adhesión a Jesús. Entonces ya vemos que el mundo no da adhesión. Y segundo, la justicia es la santidad. Entonces, la justicia, Jesús va al Padre. ¿Qué quiere decir? Que Jesús ha cumplido su misión. Ahora entendemos más o podemos integrar esa frase, misión cumplida. Pues si ya la misión está cumplida, voy al Padre, la vida eterna. No hay que temer. La amenaza al cristiano no es de muerte, es de resurrección. Así que ese es el gran anuncio. Y tercero, estamos viendo otro elemento interesantísimo, el referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. ¿Qué quiere decir? Que ya Jesús ganó el juego. Ya el príncipe ha sido vencido, el maligno, Satán, el que se para. Entonces, nosotros tenemos que preguntarnos de qué equipo quiero formar parte. Finalmente, la unidad temática que va a los versos 12 al 15, que no es otra cosa que pedir, recibir la ayuda del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para la misión que Jesús nos envía. Leo y comparto. Mucho tengo todavía por decirles, pero ahora no pueden con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, les guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y les explicará lo que ha de venir. Él me da gloria porque recibe de lo mío y se los explicará a ustedes. Todo lo que tiene el Padre
es mío. Por eso he dicho, recibirá de lo mío y se lo explicará a ustedes. Pues ya sabemos que Jesús hace la promesa, que no es otra cosa que el Espíritu de la verdad. Dicho sea de paso, cuando nosotros leemos el relato de la resurrección, tan pronto Jesús se presenta a los discípulos, que es lo primero que les dice en el escrito de San Juan: reciban el Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué profundo esto! Entonces, Jesús nos está recordando que nos promete y que vamos a recibir el Espíritu Santo. Les invito entonces a que hagamos un ejercicio del Evangelio de Juan, como dije ahorita y repito ahora. En el capítulo 1, los versos 32 al 34, es Juan el Bautista el que da testimonio de que el Espíritu descendía sobre Jesús. En la tradición sinóptica, y aquí es que quiero hacer el ejercicio de profundizar, Marcos, Mateo y Lucas, tenemos lo que se conoce como el bautismo de Jesús, el relato del bautismo de Jesús. Yo haré referencia a la tradición más antigua, que es la fuente Q, el Evangelio de Marcos, que se encuentra en el capítulo 1, los versos 9 al 11. Esa narrativa es preciosa. Comienza hablando después que Jesús sale del agua. En la experiencia religiosa lo importante es lo que ocurre después. Ha salido Jesús del agua y vamos a tener 3 símbolos. 2 símbolos visuales y un símbolo auditivo. El primer símbolo visual, las puertas del cielo se rasgan. ¿Qué quiere decir? Que ya por el pecado de Adán y de Eva, las puertas se han cerrado, ya Dios no está enchismado, ya Dios es cercano. Emmanuel, Dios con nosotros. El segundo símbolo visual, el Espíritu Santo, desciende sobre Jesús en figura de paloma. Y esto es importantísimo para la teología hebrea y para la teología cristiana, porque ya desde el siglo V a.C., libro de Esdras, Nehemías, te lo confirman, el pueblo de Israel entendía que el Espíritu de Dios no estaba con ellos. Así que el Espíritu ha vuelto, pero el Espíritu ha vuelto se encarna en Jesús y está en Jesús. Y entonces el símbolo auditivo, este es mi Hijo amado. Entonces el reto es que ese Espíritu con que comenzamos la sesión solicitándolo, ese Espíritu nosotros lo experimentemos en nuestro interior y nos haga ser nuestras esas palabras. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Dios está diciendo eso de ti y lo está diciendo de mí. Descubre que eres la hija, el hijo amado de Dios y descúbrelo en tu interior. Y cómo ese ser, la hija, el hijo amado de Dios, nos lleva a otra dimensión, la dimensión del Espíritu. La próxima sesión, el próximo jueves, continuaremos con nuestro análisis crítico del capítulo 16 de San Juan y seguiremos desde el verso 16 y terminaremos esa unidad temática. Que el buen Dios te bendiga a ti y a tu familia. Que pasen todos un buen día.